Cuando el Señor visita a su iglesia, dice que allí hay bendición y vida eterna. Y quiero confesarle, porque parte de lo que ocurre en los cultos, cuando la presencia del Señor se manifiesta, es que uno comienza haciendo confesiones. Yo quiero confesarles dos cosas antes de iniciar formalmente este mensaje. Primero, hace años, o posiblemente meses, este tema lo tocamos. Yo tenía mucha timidez de comenzar a hablar después de un tiempo con este tema, y la timidez se me fue cuando me di cuenta que este tema, aun y cuando se ha tocado 2 o 3 veces, tal vez en los últimos años en la iglesia, la Biblia lo toca más de 500 veces. En segundo lugar, decirles que en estos momentos que vive la iglesia y en este momento de mi vida, este tema es posiblemente el tema más preciado con el que yo siento la mayor deuda que jamás haya sentido sobre algún tema de la Biblia. Vamos a orar, hermanos. Señor, qué grande tú eres. Qué misericordioso tú eres. Qué extraordinario este medio de la oración. Te plugo darlo a la iglesia, te plugo darlo a tu pueblo, a tus hijos, para usarlo como un mecanismo con seres pecadores, infieles, depravados como éramos, rescatarnos y ponernos a hablar contigo y responder nuestras oraciones. Bendito y alabado sea tu nombre. Pero gracias también, Señor, por tu palabra, por lo que tu palabra significa para nosotros, cómo nos hablas a través de ella, cómo nos golpeas a través de ella, cómo nos hieres a través de ella, cómo a través de tu palabra también nos da gozo y nos hace sentirnos como iglesia edificados. Cómo tú puedes salvar al pecador a través de tu santa y bendita palabra. Cómo tú puedes sacar a tus hijos, no solamente a través de la oración, sino a través de las promesas de tu palabra, del lodo cenagoso de la desesperación. Realmente, Señor, nuestros labios no tienen espacio como para expresar nuestra gratitud, nuestra deuda contigo. Tú eres un Dios bueno y verdaderamente tus misericordias son eternas. Te pedimos que nos auxilie en esta mañana para que no solamente seamos gente que escucha tu palabra, no solamente que seamos gente que expone bien tu palabra, sino que sobre todo seamos hacedores de tu palabra, para que tu nombre sea glorificado y para que nosotros manifestemos a Cristo a través de nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La aspiración nuestra es que con este tema, no por ser tratado hoy, sino por lo que la Biblia trata acerca del creyente y la oración, tanto quien les habla como la iglesia en algún momento, esa sea nuestra característica, ser hombres y mujeres de oración, ser una iglesia que depende del Señor. Hay muchos temas en las Escrituras, hay muchos temas que nosotros podemos tratar, muchos temas que son necesarios, hay muchos temas que nosotros tenemos pendientes, son temas serios, muchos temas que son urgentes para la iglesia de hoy en nuestras vidas, pero creo, como les decía al principio, que sobre pocos temas tenemos tanta deuda como con el tema de la oración. La oración en perspectiva correcta, la oración como Dios manda, la oración a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero invitarles a que pasemos a ver algunos versículos solamente, además de los leídos. Me refiero a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, leeremos desde el verso 2 hasta el verso 6. Y en la voluntad del Señor estaremos durante este domingo y el próximo
tratando sobre la oración del creyente y hablando acerca de la oración del creyente y la conducta del creyente. Repito, Colosenses capítulo 4, verso 2 hasta el verso 6. Vamos a pasar allí a ver con seriedad lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Amén, hermanos. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Al comenzar a exponer sobre este tema y en esta porción de las Escrituras, es mi deber recordarle cómo fue escrita, en qué circunstancia fue escrita por el apóstol Pablo esta carta. Y es bueno que lo tengamos muy pendiente para que podamos ir sacando lecciones para nuestra propia vida. Las circunstancias especiales en que Pablo escribió esta carta, en que Dios lo inspiró para que él escribiera a la iglesia de Colosas, fue preso en Roma. El apóstol Pablo pasó 2 años y medio después de su conversión preso en Roma, y desde allí preso. Yo no sé cuántos de los que están aquí han estado presos alguna vez. Bueno, pocas manos han sido levantadas, muy pocas manos. Pero miren, esa es una de las condiciones más humillantes que un ser humano puede pasar, por segundos. Por segundos. Tan solo piense usted cuando lo detiene un policía y le dice, párese a la derecha. O cuando lo detienen en algún lugar para registrarlo, le dice, no puede seguir porque está detenido. Ahora, imagínense una persona presa durante 2 años en una cárcel especial, no especial porque tenía las comodidades que oímos hoy que tienen algunos presos, sino preso con un cuidado especial, porque de ninguna manera querían que este hombre se escapara y de ninguna manera querían que este hombre tuviera ningún tipo de comodidades, aunque el apresamiento del apóstol Pablo en aquella ocasión fue una prisión domiciliaria, pero él estaba preso y cuidado por la guardia romana, cuidada por la guardia pretoriana. Y en esta condición Dios lo utiliza preso para que él escriba 4 cartas. Escribió la carta de Efesios, escribió la carta dirigida a los hermanos de Colosas, la que acabamos de leer, la parte que acabamos de leer a los colosenses, escribió la carta a los filipenses y escribió la carta dirigida a Filemón y enviada con Onésimo. Y él, en esta parte que nosotros leemos, Pablo le hace una petición especial a los hermanos de la iglesia. A pesar de estar él en esa condición y de escribirle en esa condición, yo pienso que tal vez yo no hubiera escrito lo que él escribió. Yo hubiera mandado a decir otra cosa, pero lo que Pablo manda a decir estando en la cárcel no es que oren por él para que las puertas de la cárcel se abran, que eso pudo haberlo dicho justamente, porque recuerdan ustedes cuando Pedro estaba preso, la iglesia hacía oración por él y las puertas de la cárcel se abrieron para la gloria del Señor. Pablo pudo escribir a la iglesia y decirle, oren por mí para que las puertas de la cárcel se abran. O pudo mandarle a decir a la iglesia, oren por mí para que las autoridades me den un mejor trato. Eso no fue lo que Pablo pidió. Pablo pidió primeramente, oren para que en medio de la situación que yo estoy atravesando, aquí como prisionero, Dios abra oportunidades para la proclamación del evangelio. O sea, él nos manda a hacer una petición primero especial, una petición personal.
Tal vez Pablo tenía algún tipo de incomodidad, algún tipo de enfermedad especial, pero sobre todo, estando preso, lo primero que manda decir es: oren para que Dios abra puertas para la predicación del Evangelio. Uno puede ver cuando lee las cartas de Pablo y cuando lee todo lo que tiene que ver con la vida de Pablo, que esta era una expresión sincera y que el pensamiento de Pablo giraba en torno a esto, que uno podría, diría yo, que parafrasear y mostrarlo a través de la palabra de esta manera. Miren, yo estoy preso. Más o menos estoy diciendo lo que él diría y puedo probarlo a través de la Escritura. Es lo que el pensamiento de Pablo era esto. Miren, señores, yo estoy preso, pero yo estoy seguro de que mi Señor, el Dios al que yo le sirvo, es un Dios soberano. Él es el Señor y yo soy el esclavo. Todo lo que pase en mi vida ha sido decretado, ha sido autorizado por Él y está bajo su control. A través de la Escritura uno puede demostrar eso. Posiblemente él también pensaba, lo único que yo tengo que decir, lo único que yo tengo que hacer, sobre todo como siervo, es sacarle provecho a esta situación en la que el Señor, mi Señor, el soberano, me ha colocado para su gloria y para el bien del mundo que se pierde en el pecado. Tremendo deseo el de Pablo, que nada tenía que ver con él, que nada tenía que ver con su libertad, que nada tenía que ver con su prosperidad. Y es que Pablo, después que se convirtió al Señor, nunca dejó de verse como un siervo de Dios. No importando lo que estuviera atravesando, no importando cualquier circunstancia, él se veía como un esclavo, como un siervo de Dios. Tengo la experiencia durante casi un año de estar leyendo el libro de John MacArthur, Esclavo, para tratar de dar el mensaje de qué es lo que significa que usted es un siervo o una sierva del Señor. Y hace una referencia histórica a lo que significaba ser un siervo, lo que significaba ser un esclavo, tratando de utilizarlo como palabra sinónima, aunque tienen su diferencia, pero al final se juntan. Y Pablo siempre se consideró, después que se convirtió, yo soy un siervo y Dios es mi Señor. Yo no tengo derecho a nada. Él tiene derecho a todo sobre mi vida. No hay cosa que me pase sobre la cual Él no tenga control. No hay cosa que pase en mi vida que Él no mande. Y en la carta que él escribió mientras estaba preso, no solamente uno nota esa preocupación de Pablo por la proclamación del Evangelio, así como él lo expresó, por el avance del Evangelio. Él decía, a mí lo que me preocupa es que el Evangelio avance, o sea, que la gente conozca de la salvación a través de Jesucristo. Esa es mi mayor preocupación. Pero él no solamente se preocupaba por eso, sino que él actuaba. O sea, él proclamaba el Evangelio desde donde él estaba. Una cosa es que nos preocupemos por algo, una cosa es que tengamos el deseo de algo, una cosa es que pidamos oración por algo y otra cosa es que actuemos por lo que estamos pidiendo. Y el apóstol Pablo actuaba de esta manera. Y durante estos 2 años, él sentía, nada, no está pasando nada que Dios no tenga en control. Es más, yo creo que todo lo que está pasando, no solamente que Dios tiene el control, porque a veces pensamos como que Dios tiene el control y que las cosas no van a ir más para allá ni más para acá. No, él pensaba, Dios tiene el control y Dios se está glorificando con lo que está pasando en mi vida. Ustedes leen en Filipenses capítulo 1, verso 12 al 14. Preso, él escribió, si ustedes tienen buena memoria, recuerden que les dije que él escribió también la carta de Filipenses estando preso. Lo que yo estoy diciendo es que estando preso, él no solamente tenía el deseo de que el Evangelio sea predicado, sino que él era un ejemplo predicando el Evangelio. Y entonces él habla de los resultados. Filipenses capítulo 1, verso 12 al 14 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio.
De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Usted puede voltear la palabra prisión a cualquier cosa. A cualquier cosa que le pueda suceder al ser humano. Cualquier cosa. Y decir, oren por eso, pero luego contestar. Y decir, ustedes saben una cosa. Lo que me pasó a mí, aquello que era tan terrible, yo tengo la prueba ya de que resultó ser en beneficio de la predicación del Evangelio. Con ese testimonio que el apóstol Pablo está dando ahí, porque uno no sabe, realmente no se conoce a ciencia cierta el orden de las fechas en que las cartas fueron escritas. Uno puede casi especular y pensar, bueno, vamos a suponer, estamos especulando, vamos a suponer que él escribiera primero la carta de los Colosenses. Esto es especulación, porque no se sabe la fecha, el orden en que fueron escritas. Se sabe que la escribió, pero no se sabe, esta llegó en esta fecha y esta llegó en esta fecha. Pero vamos a suponer que la carta de los Colosenses llegara primero. La carta de los Colosenses dice, oren por mí para que el Señor abra puertas para la predicación del Evangelio. Vamos a suponer que la carta de Filipenses llegara después de esto. En Filipenses lo que él está diciendo es, señores, lo que está ocurriendo en Roma es que como respuesta a la oración de ustedes, la prisión mía ha traído el conocimiento del Evangelio en todo el pretorio romano. Es decir, toda la guardia presidencial, era más o menos lo que decía en palabras modernas, está conociendo el Evangelio porque yo estoy preso. Y eso significa que las oraciones de ustedes están siendo escuchadas. Con ese testimonio dado por el apóstol Pablo, uno se atreve a decir realmente eso, que esa era la respuesta de Dios a lo que Él le estaba pidiendo a la iglesia. Por otra parte, si hay una lección que inicialmente nosotros podemos tomar hoy es, no podemos quedar ahí y tomamos esta lección para nosotros. Cuando se pide la oración a la iglesia, cuando se pide la oración al Señor por algún problema en la iglesia, grandes cosas ocurren. O sea, las cosas no se quedan así, eso no es una cosa sencilla. Pararse y decir, hermanos, yo quiero que oren por mí y que la iglesia se una para orar. Cuando eso se realiza, grandes cosas ocurren cuando el pueblo de Dios ora. Las cosas no se quedan igual. La oración hace la diferencia. La oración del pueblo de Dios cambia las cosas. Nosotros no tenemos que saberlo todo. No tenemos que tener todo conocimiento de cómo Dios hace las cosas. Pero sí sabemos que cuando se ora, grandes cosas ocurren. No tenemos que saber cómo ni cuándo. Y decimos que nosotros no tenemos que saberlo todo. Cómo Dios lo hace y cuándo lo hace, por qué lo hace. Porque la respuesta a la oración de los creyentes es parte de la soberanía de Dios. Hay muchísimas cosas de respuesta a oración que uno no la entiende, de gente que uno conoce. Y uno dice, pero ven acá, ¿y Dios le respondió a esa gente? ¿Dios le respondió a esa oración? Sí. Es que en su soberanía el Señor dice, yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Eso es parte de la soberanía del Señor. Por eso es que yo pienso que la oración tiene sus misterios. Siempre lo he dicho cuando subo al púlpito a hablar de la oración. Hay cosas que uno no entiende, que son un dislate. Siempre les he hablado de que mucha gente entiende que la oración de extremo a extremo son cosas a las que no hay que hacerle caso. De extremo a extremo en edades, ustedes saben. Por ejemplo, la gente no quiere hacerle caso
a la oración de los niños y la ve como un relajo. La Biblia le hace caso a la oración de los niños. Los que tienen niños aquí pueden decir amén. El Señor le hace caso a la oración de los niños. Pero eso lo encontramos nosotros en la palabra, en el centro de la palabra de Dios. Pero por otro lado, en el otro extremo, la Biblia dice que si hay una oración a la que el Señor le hace caso, es a la oración de los ancianos. Pero los ancianos literalmente, o sea, si están contentos, cántenle al Señor. Si hay problemas, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y quiero aquí referirme de manera especial a las personas que vamos tomando edad. Lo que vamos tomando, ustedes saben, el 5º piso, el 6º piso, el 7º piso, que a veces nos vamos como amilanando. Señores, para la gente es un relajo, pero para Dios no. Mientras más vieja se pone la gente, más posibilidades hay de que Dios escuche su oración. Eso es medio peligroso decirlo desde el púlpito, pero eso tiene base en las Escrituras. Y es que a veces la gente cuando va subiendo de edad se acompleja entre los jóvenes. Yo conozco personas que han dejado de subir al púlpito porque la cabeza se le está llenando de canas y se acomplejan con los demás, o porque se la tiñen los otros, o porque los demás tienen un poquito más de edad. No, hermano, la Biblia habla de las canas, hablando de las edades como una honra. Y hablando de la honra, dice que de manera especial Dios escucha las oraciones de los ancianos. Son misterios de la oración. Yo no tengo toda la explicación a eso, hermano. Pero así es Dios en cuanto a la oración. Por esto el tema del creyente y la oración, dicen algunos teólogos, que es uno de los temas más sencillos que hay, que casi cualquier creyente ya a poco tiempo puede dar una charla o puede hablar acerca de lo que es la oración y del significado de la oración y puede dar testimonio acerca de la oración. Y por otro lado, hay muchas preguntas en cuanto a la oración que uno puede hacerse. En cuanto a lo de sencillo y lo de importante a la vez, dice uno de los autores que estaba estudiando, Juan Carlos Ray, un autor al que no tuve que pedirle permiso para consultarlo porque su libro lo escribió en el año 1858. Pero él dice, el primer acto de fe es orar. Fíjese la importancia que se le da a la oración. El primer acto de fe es orar. Si yo no pudiera demostrar esto por la Biblia, no lo dijera desde aquí. El primer acto de fe es orar. La oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Y hace esta pregunta para ponernos a reflexionar. ¿Cómo puede una persona vivir sin respirar? ¿Puede vivir una persona sin respirar? Y entonces hace esta pregunta. ¿Y cómo puede un verdadero cristiano vivir sin orar? A los amigos que nos están escuchando a través de la radio y de la internet, estamos desde la Iglesia Cristiana de la Comunidad hablándole acerca del tema el creyente y la oración. Juan Carlos Ray pregunta esto y nos pone a reflexionar. ¿Puede un cristiano, acaso un verdadero cristiano, vivir sin orar? Solamente para que reflexionemos. Si una persona puede vivir sin respirar, entonces sí. Un verdadero creyente puede vivir sin orar. Como acto sencillo, él dice, miren, cuando un niño nace, y ustedes me han oído hablar acerca de esto, lo primero que un niño hace cuando nace, ¿qué es? Bueno, por lo menos, el último de mis nietos que nació, lo primero que vino fue una sonrisa, sino, o sea, los médicos le dan para que llore, o sea, es un símbolo de vida. Lo primero que hace es llorar. Entonces dice Juan Carlos Ray,
lo primero que hace una persona cuando el Espíritu Santo lo convence de pecado es orar. Dice el apóstol en Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7, que Cristo nos redimió a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, verso 6, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y en Romanos capítulo 10, versos 8 y 9, expresa, hablando sobre la salvación de Israel, pero la salvación de todo el mundo, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En términos llanos, la idea aquí es que la oración debe ser algo natural para un verdadero hijo de Dios. Y yo espero darme a entender en el sentido de lo natural. O sea, decir que la oración es natural, y decir que, por ejemplo, el parto, ¿cuántos de los hombres que están aquí han tenido un parto? Ninguno, ¿no? ¿Verdad? Obviamente, porque es que no es natural para los hombres. Ahora, si yo preguntara por las mujeres, la mayoría de las que están aquí levantaran la mano. Es natural que la mujer dé a luz. Ahora, una cosa es decir que es natural y otra cosa es decir que es fácil. Yo no puedo decir que dar a luz es fácil, porque lo que he oído, lo que he visto y aún lo que se lee en la palabra es: con dolor darás a luz los hijos. O sea, parte de la naturaleza, llámesele como usted quiera, es que el parto es natural para la mujer, pero tiene dolor. O sea, si yo dijera no tiene dolor, cualquiera de esas mujeres por ahí fácilmente me diría, y es fácil. No es fácil. Es natural, pero no es fácil. Lo mismo pasa con la oración. Es algo natural para el Hijo de Dios, pero no es necesariamente algo fácil. Por eso decíamos, es sencillo, pero tiene sus complicaciones. Y antes de yo dar continuidad a lo que es la enseñanza del Señor por medio del apóstol Pablo, yo quiero hablar brevemente acerca de lo que implica el aspecto de lo misterioso de la oración. Porque lo misterioso tiene que ver con que uno se hace preguntas y no siempre encuentra las respuestas perfectas. Las respuestas exactas. Pero la que uno encuentra en la palabra de Dios, tiene que creerla por fe. O sea, no puede seguir dudando. La Biblia dice que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Y eso no es una cosa sencilla. Eso es una cosa grande. Que un Dios que tiene que estar atento a todo lo que tiene que ver con la creación, con el universo, con el mundo, con millones de seres. A usted que está ahí sentado, a mí que estoy aquí parado, seres limitados e imperfectos, podemos hacer una oración en cualquier lugar, en el nombre de Jesucristo. Y si somos hijos de Dios, Él nos escucha. Eso no es una cosa sencilla. Eso tiene sus misterios. Esa es la soberanía de Dios. Eso lo decretó Dios. Porque nos declaró hijos. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si somos hijos, tenemos entrada a su reino. Si somos hijos, tenemos entrada a hablar con Él. Si somos hijos, tenemos permiso a hablar con Él y decirle en cualquier momento: Padre,
nuestro. Pregunta. Si Dios es soberano y nosotros somos sus hijos y Dios lo tiene todo bajo control y Él sabe, le explicaba yo a alguien, tomado de una explicación que vi en un material, Dios ve la vida como un mosaico de lo que se ponen en el piso. Por ejemplo, la vida de Jesucristo, ¿ustedes creen que a Dios le sorprendió, por ejemplo, la persecución de Herodes? ¿Para Dios fue una sorpresa? Dios estaba desde arriba mirando, pero Dios estaba mirando con su lente, si pudiéramos decirlo así, con su lente cercano, el principio, es decir, el nacimiento. Y Él dirigió todo lo que tenía que ver con el canto de los ángeles. Amén, hermanos. Con el gloria a Dios en las alturas. Pero a la vez que Él estaba mirando eso, Él estaba mirando el camino al Gólgota. ¿O no? ¿Le sorprendió el camino al Gólgota? No, Dios lo ve todo a la vez. O sea, Dios no tiene la limitación nuestra. Dios no lo ve a usted en el año 1915, Dios lo ve a usted en el año 1925. Alguna gente no cree eso. Por eso algunas lecciones sobre la oración. De la vida de los creyentes y de todo lo que tiene que ver con lo que existe. Dios lo ve todo desde el principio hasta el final. Pregunta, si es así, si Dios lo ve todo, Él es un Dios soberano, hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere, ¿por qué entonces Dios nos manda a nosotros a orar para que su obra avance si Él lo tiene todo en sus manos? ¿Por qué nos manda a orar para nosotros recibir bendiciones? ¿Por qué Dios nos satisface de una vez todas nuestras necesidades y nos abre la puerta como de un almacén, de una especie de edificio en donde todo lo tengamos y vayamos y lo busquemos para que podamos resolver dificultades y todos los obstáculos que se nos presentan a todos los creyentes en todos los tiempos? Un predicador enredándolos a ustedes y mandándolos para su casa con preguntas y con cuestionamientos. Yo creo que yo debo darle alguna orientación bíblica sobre esto. Pienso que algunos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta en algún momento de nuestra vida, pasando por algún tipo de dificultad. Pero ven acá, si Dios lo sabe todo y Dios tiene todo esto bajo control, ¿por qué Dios no me resuelve esta situación? Nosotros debemos de llegar con las preguntas que nos hagamos, como dice un libro que alguien me regaló, cuyo autor es John MacArthur, que nosotros debemos pensar conforme a la Biblia. ¿Hasta dónde deben llegar nuestras respuestas en las cosas que nos preguntemos sobre la oración o sobre cualquier cosa? Hasta donde la Biblia nos lleva. No querramos llegar más de ahí. ¿A dónde nos lleva la Biblia con relación a una pregunta como esta? Bueno, uno puede encontrar algunos versos que lo orienten bastante. ¿Por qué si Dios puede resolver todo de una vez, no lo resuelve? Uno busca en el Salmo 50, muevan sus Biblias hacia el Salmo 50, y uno encuentra una que otra respuesta sobre este tema. Verso 9 hasta el verso 12. Yo espero que si yo le puedo hacer la pregunta que yo acabo de hacer, ustedes puedan repetirla. Pero yo no lo voy a hacer porque no estamos en estudio bíblico, estamos en un mensaje, en una meditación. La pregunta es, ¿por qué si Dios es soberano y tiene todo en sus manos y sabe todo desde el principio hasta el final y tiene todo poder, no resuelve todas las cosas de una vez? Salmo 50 tiene algunas respuestas para preguntas como estas. A partir del verso 9 dice, no tomaré de tu casa
becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y hace esta pregunta que es metafórica o que es una pregunta irónica. Verso 12. Ve acá. Si yo tuviese hambre, ¿te lo diría a ti? Dios, eso es metafórico. Dios no tiene hambre. O sea, Dios no es un ser que necesita alimento para mantenerse. Pero en el supuesto, dice él, si yo tuviera hambre, ¿te lo diría a ti? Por supuesto que no, ¿verdad? O sea, no tiene que llamarnos a nosotros y decirnos, tengo hambre. No, ¿y por qué no? Porque mío es el mundo y su plenitud. Ahora, eso todavía no responde la pregunta de ahorita. Eso sencillamente nos dice que Dios tiene dominio, control, que es el hacedor de todo lo que existe. Y que Él no nos necesita a nosotros. Parece medio odioso eso, pero nos deja claro que para nosotros alimentarnos, nosotros necesitamos al Señor. Para las aves del cielo alimentarse, dice la Biblia, que el Señor es que le da los alimentos. Pero Dios, es lo que quiere decir estos textos que leemos, Dios no nos necesita a nosotros. O sea, Dios no necesita invocar la presencia de nosotros para Él actuar, para Él decretar algo, para Él hacer algo. El verso 15 tiene una respuesta más o menos que nos ayuda con la pregunta que hicimos. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Se podría esto sustituir si se quiere. Tú me honrarás. Te libraré y tú me glorificarás. O sea, la razón, o una de las razones fundamentales, es esta. O sea, a Dios le interesa que, como dice uno de los libros que estudiamos, paso a paso, en la medida en que Él responde la oración de nosotros, porque dependemos de Él, su nombre sea glorificado. O sea, a Dios no le interesa que nosotros le hagamos un cuestionario de 70 páginas y Él respondernos para satisfacer. No, a Dios lo que le interesa es esto. Que si nosotros vamos a durar 70 años, como si vamos a durar 90, como si vamos a durar 110, que durante toda nuestra vida, si nos entregamos al Señor, cada vez que lo necesitemos a Él como nuestro Creador, le invoquemos, Él respondernos y que nosotros le glorifiquemos. La intención de Dios no es humillarnos. La intención de Dios no es tratarnos a nosotros con desprecio. Porque es una expresión dura, ¿verdad? Que uno venga y Dios no te necesita. Es que a veces uno se cree que Dios lo necesita. Hermano, Dios no nos necesita. Eso tenemos que tenerlo claro. Quienes necesitamos al Señor somos nosotros de manera permanente. Nos manda a orar porque Él quiere glorificarse. Dice un comentarista que es como si tú dijeras, como si el Señor nos dijera, mira, cuando tú tengas necesidades, cuando tú tengas obstáculos que vencer, cuando tú estés en apuros, cuando tú tengas algún tipo de tristeza, cuando tú estés con un asunto que se ve imposible de resolver, cuando tú veas cosas que no tienen salida, clama a mí. Ora, pídeme. Si tú lo haces, yo te voy a librar. O sea, tú vas a depender de mí constantemente. Yo te libraré y tú me honrarás. O sea, yo te libraré y tú me glorificarás. Es decir, si Dios nos libra, la bendición la recibe Él o la recibimos nosotros. Nosotros recibimos la bendición y Dios recibe la gloria. En esta posiblemente dependencia de Dios es como Él se glorifica. A veces nosotros nos sentimos en la vida como hasta medio avergonzados con Dios.
pero ven acá, yo no salgo de una. Yo me imagino un apóstol Pablo preso, porque yo siempre he dicho que Pablo, cuando no estaba preso, lo andaban buscando. Y usted lee algunas porciones del apóstol Pablo, y ese hombre lo que vivía era pasando trabajo y pasando dificultades. Ustedes recuerdan la expresión del apóstol Pablo en el libro de Corintios, cuando él le dice al Señor: mira, van 3 veces que yo te he pedido que quites esto de mí, y el Señor le dice: no lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso es lo que pasa, o sea, uno recibe la respuesta y la bendición de la oración al Señor. Uno recibe la liberación cuando está atado, cuando está como aprisionado con ciertas situaciones. Y tan pronto y como Dios le responde, nosotros glorificamos a Dios y nuestra carne, el mundo, pero también los ángeles, pero también el Satanás y los demonios se dan cuenta de que el Dios al que nosotros le servimos es el único ser infinito que está sobre todas las cosas, que abunda en bondad, que está dispuesto a ayudar a gente débiles como nosotros, a gente limitada y a gente necesitada, pero que con nosotros Él se glorifica. Las oraciones de los creyentes, por otra parte, marcan y dejan claro nuestra dependencia de Dios, nuestra dependencia absoluta de Dios. Y cuando nosotros dependemos de Dios, cuando venimos a Dios, cuando dependemos de Dios, siempre vendremos a Él en oración y vendremos a Él humillados, como seres dependientes. Y al final Dios quedará glorificado, y si insistimos en la oración, nosotros seremos bendecidos. Obtendremos la respuesta. De modo que la razón por la cual el apóstol pide a las iglesias orar por él, no es porque nosotros necesitamos ablandar a Dios. Dice un hermano, no es que nosotros necesitamos presentarle carta como los partidos políticos que le presentan cartas con mucha firma. Y mientras más firmas presenten, más posibilidades tienen de que la Junta Central Electoral le dé ganancia de causa, o le reconozca el partido, o le reconozca que ello es tan legal. Eso no es lo que pasa con Dios. No es por eso que nosotros decimos: hermanos, vengan al culto de oración. O sea, ¿cuántos hermanos vienen? Inscríbanse. Dios no necesita firmas, Dios necesita grupo, Dios necesita que nosotros le hagamos un meeting. Ahora, lo que la palabra de Dios dice es que Dios será más glorificado cuanto más personas clamemos a Él y Él responda de acuerdo a su voluntad. El consejo que le dan a uno cuando uno va aprendiendo a predicar, ya yo he dicho eso varias veces desde el púlpito, es que uno trate lo más que uno pueda de no dar ejemplo de uno. Obviamente yo oigo eso, pero yo no le hago caso, porque yo no entiendo. Le he dicho, ¿cómo es que un predicador, una persona puede pararse a predicar y no dar testimonio y no dar ejemplo? Es una máquina entonces. O sea, tú lo que estás preparando es un discurso, pero ¿y tú? O sea, yo recuerdo a alguien que me dijo, mira, te tengo la clave de cómo la iglesia va a crecer. Dame unos cuantos domingos. Yo le pregunté, ¿y cuántos miembros tiene tu iglesia? Me dice 17. Le digo, no, pues mi iglesia no vaya. A crecer tu iglesia primero. O sea, si una persona no me puede poner, no puede ser un ejemplo de vida con algo en cuanto a evangelismo, en cuanto a oración, no hable sobre ese tipo de cosas. Le estoy haciendo esto para hacerle este paréntesis. Realmente yo padecí un cáncer. Yo padecí un cáncer. Y obviamente muchos hermanos oraron por mí. Mucha gente oró por mí. Yo recuerdo que me llamó una señora de España que viene de visita aquí y me dijo, mire,
Aquí en España estamos orando por usted, pero ya yo tiré unos misiles para Alemania y otros para Francia en unos grupitos que hay allá. Y el otro día llego a un lugar a comer y me para un pastor y me dice, venga acá. Pregúntele a esa joven que no es hija mía, ¿por quién orábamos todos los días por la mañana en la iglesia nuestra? Y me dice la joven, por un pastor que estaba enfermo, amigo suyo, que estaba interno en tal clínica. Me dice, todos los días por la mañana orábamos por usted. Y antes de ayer llamé a otro pastor, me dice, mire, pero una iglesia que tiene 3 o 4 veces el número de miembros, me dice, mire, toda la iglesia nuestra se puso en oración por usted. De tal manera que toda la junta oficial, cuando supo que el Señor le sanó, íbamos todos para allá a hacerle la visita. Es decir, cuando nosotros oramos corporativamente, no es que le hacemos un meeting a Dios, es que el nombre de Dios es más ampliamente glorificado. A veces hasta tenemos, eso es para que a veces no tengamos vergüenza de decir públicamente, oren por mí. Si usted quiere, no enseñe el nacido, no enseñe el problema. Si usted quiere, no lo diga, pero venga y dígale a su iglesia, dígale a los hermanos, oren por mí, que eso tiene efectividad, hermano. La Biblia dice que tan solo 2, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo respecto a cualquier cosa, les será dado por mi Padre que está en los cielos. ¿Para qué? Para Dios glorificarse. Esa es la razón. De ahí la importancia de oración en grupo, de la oración en cadena, de la oración en familia, de la oración en unidad con la iglesia convocada. Dios, repito, mire, yo voy a repetirle mucho esto. Dios es más ampliamente glorificado cuando muchos oran. Tenemos claro, no estamos en un meeting contra Dios. Es como dice aquí, para que por muchas personas sean dadas las gracias. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted busca en 2 Corintios capítulo 1, verso 9 al 11, el apóstol Pablo está hablando aquí de sus tribulaciones, de todos los problemas que él había tenido y de una experiencia que tuvo con su equipo en Asia. Y dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, o sea, creíamos que no íbamos a morir todos en esta experiencia, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermano, yo no sé si ustedes están entendiendo bien lo que yo estoy leyendo. Pablo está diciendo que Dios lo puso en una situación en donde él y su equipo completo se iban a morir. Y él dice que la experiencia fue para que aprendan ellos a no confiar en ellos mismos, sino a confiar siempre en el Señor, que es el que resucita a los muertos, el que libra de la muerte. Verso 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Y dice el verso 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Lo mismo que estoy hablando es lo que está diciendo el apóstol. Es decir, si oramos muchos por un motivo, muchos daremos gracias al Señor. Si oramos mucho, luego nos reuniremos mucho para decir, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando un grupo de creyentes se acerca a Dios con una petición y ven la respuesta de Dios, si son verdaderos creyentes, luego se van a reunir para darle las gracias como un solo hombre. Pensando en todo lo que hemos leído en la palabra, yo le dije que vamos a tener 2 domingos. Y yo entiendo que ustedes me han entendido y que han entendido sobre todo la palabra de Dios. Déjenme contarles este pequeño testimonio
yo me encontré con un médico inconverso. Hay unos médicos que dan la talla como de ateos. Porque en la medicina son muy científicos los médicos y todos lo saben. Y entonces cuando ese médico me veía en la clínica, él realmente no creía que yo podía vivir. Él creía que de ahí yo tenía que salir muerto. Se lo estoy diciendo literalmente, ¿eh? O sea, él no creía que yo salía vivo de ahí. Pasaron los días, yo entiendo que el Señor me sanó. Y un día yo voy a la clínica, me baño, me empolvo, me cambio y voy a la clínica. Y el médico me ve. Señores, él hizo lo que yo le voy a decir. ¡Oh! ¿Y ese eres tú? Se asustó, creyó que estaba viendo un muerto. Le dije, sí, ese soy yo. Ese soy yo. Déjeme decirle, el Señor me perdone, pero yo lo dije con cierta carnalidad. Sí, ese soy yo. Pero la experiencia espiritual, usted dice, esto el pastor lo está haciendo para que nos reamos. No, es que hay una experiencia espiritual que tiene que ver con este tema. Ustedes saben lo que él me dijo. Pero ven acá. Pero los hermanos de la iglesia te ayudaron mucho. Y ustedes creen que ese médico me estaba hablando de dinero. Él no me estaba hablando de dinero. Él sabía que había momentos que a la gente había que sacarlo de ahí porque la gente estaba ahí y estaba orando. Necesitábamos el dinero. Y de paso, gracias por las ofrenditas a los hermanos que la llevaron. Pero no se trata de oro o plata, se trata del Espíritu de Dios. Es que un mayor número de gente va a glorificar a Dios. Mientras mayor sea el problema y mientras más intensa sea la oración. Así que van a hacer, pies muertos caminando. Y entonces, la parte más interesante para mí fue no mi pecaminosidad, de decirle, sí, ese soy yo, sino lo que él me respondió, a la verdad que los hermanos de la iglesia, porque él sabía que el médico principal, cada vez que terminábamos un tratamiento me decía, terminamos, ¿eso está bien? Sí. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y sabía que los hermanos también eran y son hermanos de oración. Aquí hay una exhortación general en esta porción, porque algunos me dirán, pero pastor, vamos a aterrizar en el texto. Miren, en el texto que leímos en Colosenses, hay varias cosas, por eso les dije que nos tomaríamos 2 domingos. Hay una exhortación general y hay una exhortación particular. La exhortación general es perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oye, si yo voy a tener una hora casi en el púlpito y con la primera palabrita y la introducción, yo me he tomado casi todo este tiempo. Miren, ustedes no se imaginan la cantidad de lecciones que hay en esas palabritas que están ahí. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. No se trata de 1, ni de 2, ni de 3 domingos. Son muchas las lecciones que hay. Una enorme cantidad de lecciones. La palabra perseverar, voy a hacerlo de manera breve, la palabra perseverar significa continuar haciendo algo a pesar de las dificultades. ¿Está oyendo, hermano? O sea, continúa haciendo algo a pesar de las dificultades. El consejo es el algo del que estamos hablando esta mañana, es de la oración. Continúa orando aunque tenga dificultades. Eso es lo que significa perseverar.
a pesar de los problemas, a pesar de los obstáculos que se presenten en el camino. La idea no es que tú comiences, la idea es que tú comiences y que tú termines, hasta que tú veas el final de las cosas. Me viene a la memoria cuando estamos estudiando para una tesis o cuando estamos estudiando para el bachillerato. Hay un momento que uno quiere dejar los libros. Hay momentos que uno dice, no, pero es que ya no se puede. Sobre todo hay unos momentos finales, cuando se están haciendo tesis, como que todo se enreda y todas las cosas se ponen y que falta una materia por aquí y hay una de tal tiempo que no me la pusieron. Uno dice, no, pero yo estoy por dejar esto así. Sin embargo, uno persevera hasta el día final de la graduación, para que lo podamos entender. A veces en el camino los problemas se crecen y uno ora y los días pasan y los días se convierten en semanas y hay problemas que siguen, que continúan y vienen y se convierten en meses y los problemas siguen y se convierten en años. Recuérdense que Pablo duró 2 años y medio preso. Ese es el que estaba escribiendo. Que perseveren en la oración. Y a veces la fe como que se va. Ya yo por eso ni voy a orar. Comienza la fe a caerse. Y el Señor lo que nos está diciendo aquí es que lo más importante no es creer que Dios puede hacer las cosas en un momento. Es seguir creyendo, seguir pidiendo, aun y cuando nosotros no notemos nada. Sigamos insistiendo con el Señor. El Señor dio varios ejemplos de esto en los evangelios. En Lucas capítulo 18 hay una parábola muy interesante sobre la viuda y el juez injusto. Dice la Biblia que era un juez que ni temía a Dios, ni temía a los hombres, pero la viuda iba todos los días pidiéndole que hiciera justicia, que tomara su caso, Y en el verso 5 del capítulo 18 de San Lucas dice, sin embargo, en el verso 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no siendo que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor, cuando se introduce esta parábola, dice, también él le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay otros ejemplos en el mismo Lucas, capítulo 11, versos 5 al 19. Yo voy casi a terminar leyendo esta porción de otra parábola más que la hemos leído en otra ocasión. Lucas capítulo 5, versos 5 al 19, dice de esta manera, Lucas capítulo 11, versos 5 al 19. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Aquí está hablando fundamentalmente lo que uno aprende de esta parábola, es la importunidad de este hombre, que realmente fue a tocar la puerta a insistir, no le dio vergüenza y fue a pedir los panes. Pues cuando uno está estudiando esto con varios comentaristas del Evangelio según San Lucas, hay varias posiciones sobre quién es quién. O sea, ¿a quién representa el hombre que da los panes? Entonces un comentarista dice una cosa, otro dice otra. ¿A quién representa el hombre que toca la puerta? ¿Y a quién representan los niños?
que están con el hombre. Bueno, generalmente yo siempre pensé que nosotros representábamos el que toca la puerta. Pero me equivoqué. Hoy pienso de otra manera, después que leo las Escrituras. La parábola es para que aprendamos varias cosas. La insistencia de que podemos ir a cualquier hora, acudir al trono de la gracia. Pero eso es casi un evangelio de la gracia común. A cualquier hora, cualquier hombre puede venir delante del Señor y pedirle que tenga misericordia de él. Y obviamente a cualquier hora también cualquier hijo del Señor pedirle que tenga misericordia de él y pedirle perdón por sus pecados, me refiero al tema anterior. Y obviamente a cualquier hora cualquier hijo de él no molesta al Señor. Cualquier amigo que venga tocando al Señor no le molesta al Señor. Y el Señor nos ha declarado sus amigos. Ahora, la declaración más grande que el Señor ha hecho sobre nosotros no es que somos sus amigos. No es que somos unos amigos inoportunos. Si usted me pregunta a mi pastor, ¿quién usted cree que somos nosotros? Yo le diría, nosotros somos los hijos que están acurrucados con el papá en la cama. Cuando yo voy delante del Señor, al Señor yo nunca lo molesto. Cuando yo voy donde un amigo, yo lo puedo molestar. Pero cuando yo voy donde el Señor yo nunca lo molesto. Y la razón uno la encuentra desde el libro de los Salmos hasta el libro de Apocalipsis. ¿O acaso usted nunca ha expresado, yo habito al abrigo del Altísimo? Y la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, es como, y en otra parte dice el libro del profeta Isaías, que nosotros somos como los polluelos, a los cuales Dios tiene bajo sus alas. Entonces nosotros no somos inoportunos. Nosotros somos los hijos que dormimos en la cama con el Señor. Por otra parte, a nosotros se nos exhorta también a perseverar en la oración, perseverad. Y eso nos enseña que el Dios al que nosotros le servimos no necesariamente actúa como un cajero automático. Dice John MacArthur, Dios no es un cajero automático que tú vas y lo que tú le pides, Él te lo da. Yo sé que aquí nosotros nos ponemos serios, porque la mayoría de las cosas que se están predicando giran en torno a esto. Que tú puedes pedirle a Dios todo lo que tú quieras y Dios te da todo lo que tú le pidas. Y déjenme decirle que la Biblia no dice eso. La Biblia cuando habla acerca precisamente de lo que Dios nos da, ahí mismo en el capítulo 11 de Lucas, no dice lo que Dios nos va a dar, sino lo que Dios no nos va a dar. Verso 11. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Dios no nos va a dar a nosotros una piedra. O si le pide pan, le dará... O si le pide pescado, le dará una serpiente. Dios no nos va a dar a nosotros una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Ustedes ven? De lo que habla ahí es de lo que Dios no nos va a dar. Ahora, ustedes piensen bien. ¿Ustedes creen que Dios nos da las cosas a nosotros, todo lo que le pedimos en el momento que le pedimos y porque nosotros se la pedimos? No. La porción dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Lo que pasa es que estamos viviendo en un tiempo de unas modas y de un tipo de crianza. La peor crianza, atención padre, que usted le puede dar a un hijo es darle todo lo que el hijo le pida. Eso de que yo a mi hijo le doy todo lo que me pida, porque yo no quiero que mi hijo pase los trabajos que yo pasé. ¿Y quién le dijo que eso es de Dios? Si usted le pide a Dios que le dé pescado, Dios no le va a dar un escorpión, pero puede ser que Dios lo que le dé sea una ensalada.
Si usted le pide pan, puede ser que Dios no le dé piedra, pero puede ser que le dé un buen pedazo de arepa. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe las cosas que a nosotros nos convienen. Dios no es igual que nosotros en este sistema que tenemos hoy. Señores, en el sistema actual hay padres que le dan a los hijos todo lo que le piden. Pues yo me sorprendo. Ustedes saben lo que cuesta un aparatico de eso, un celular. Algunos ni saben lo que, mejor que no sepan lo que cuesta. Yo tengo este porque me lo pagan. Pero hay casas a las que usted va de gente, pero gente pobre, y cada muchacho de eso tiene un celular de eso. Porque se ponen guapos. Es el sistema moderno de crianza de hoy. No se preocupen que yo estoy terminando. Miren, yo recuerdo el sistema de crianza de hace 50 años. Algunos se ríen porque piensan, no, pero eso está desfasado. Ahora los muchachos en muchas casas comen con un menú. Hay que hacer una cena para cada uno porque a fulano esto no le gusta. Yo recuerdo que en mi casa éramos más o menos como 8, 9, 10, 11 o 12 con 2 o 3 primos que siempre habían. Mire, y cuando esos viejos decían, era avena, 12 platos de avena. Sin mirar a nadie. Esa señora servía esos 12 platos de avena y no miraba a nadie. Y había una de las frasecitas más pesadas, era, ay, si uno de nosotros salía a las 10 de la noche que tenía hambre, come calambre. ¿Tú tienes hambre? Come calambre, una buena pela, vaya, bébase un vaso de agua y acuéstese. Ahora no. Yo me he encontrado con padres creyentes en la calle a las 10 de la noche y que, ay, comprándole un picapollo a la hija mía, pero hicimos cena, pero tiene más hambre. A mí me hubiera gustado llevarlo a mi casa para que supiera lo que es comer calambre. La peor crianza que nosotros le podemos dar a un hijo es darle todo lo que nos pida en el momento en que nos lo pida. Hay hogares totalmente endeudados precisamente por eso. Porque todo lo que les piden los muchachos se lo dan. Yo recuerdo que nosotros teníamos ropa para la semana, de 1 a 2 pantalones. Y una ropa para los domingos. Ay del que se pusiera la ropa de los domingos en la semana. Ahora los closets de la casa, la gente no sabe lo que va a hacer con ellos y los muchachos siempre están inconformes. Dios es un Dios bueno, es un Padre bueno y nos dará siempre en respuesta a las oraciones las cosas que nos convienen. Nos dará el bien siempre. El bien del que habla 1 Corintios capítulo 28. Más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles son las cosas que nos van a ayudar a bien? La que Dios responda. Tenemos muchas cosas que aprender acerca del creyente y la oración. Pero recordemos, hermano, Dios no nos dará siempre las cosas como nosotros se las pedimos. A veces sí, ustedes saben. A veces Dios responde de una vez. Hay unas necesidades que son urgentes. Ustedes recuerdan cuando Pedro estaba preso, que hablábamos de eso un poquito al principio. En la casa de Juan Marcos que se estaba orando. La gente se puso en oración. Y esa misma noche se abrieron las puertas de la cárcel. O sea, muy a menudo Dios responde de una vez. Yo no sé a cuántos de ustedes Dios le ha respondido oraciones flechas. Que usted la hace esa misma noche de madrugada y el Señor le responde. Ahora, hay momentos en que la oración del creyente, Dios la retiene
porque no estamos preparados para la respuesta que Dios nos quiere dar. Y Dios retiene la respuesta. Ay. Yo debo terminar. Yo no sé con qué situación. No es verdad que los pastores sabemos. Hermano, eso no existe. Los pastores no sabemos con qué situación la gente viene a las iglesias. Pero uno sí sabe que se viene con situaciones muy difíciles a veces. Hay cosas por las que estamos orando hace mucho tiempo y no vemos la respuesta. Y a veces nos estamos desesperando. Yo quiero que nos pongamos de pie, hermano, para que oremos. A veces nos estamos desesperando. Y nos preguntamos por qué el Señor se dilata. De eso hablaremos la semana que viene. Pero miren, Dios escucha las oraciones de su pueblo. Sí, puede dilatarse, pero Él sabe porque Él es soberano. Él sabe cuándo es que te lo va a dar. Y posiblemente tú le estás pidiendo pescado y hace tiempo que el Señor te está dando una ensalada y tú no le estás dando gracia. Tú le estás pidiendo pan y hace tiempo que el Señor dice, es que lo que tú puedes comer es arepa. Alaba a Dios por la arepa. Hay cosas que le estamos pidiendo al Señor y Él sabe por qué no nos la da. Pero sigamos pidiéndole. ¿Saben por qué? Porque a Él le interesa revelarnos cuál es su voluntad. A veces no nos gusta decir en público. Yo no le voy a decir a ustedes, venga, todo el mundo venga ahora y diga su motivo de oración. No, pero yo quiero orar. Yo quiero orar. Si usted ha estado pensando en algo por lo que usted ha estado orando, ¿usted cree que Dios puede, que la salvación viene de Jehová, como cantamos? ¿Usted cree que Dios le puede convertir ese familiar o ese hijo, que el Señor lo puede tocar? Siga orando, que la salvación viene del Señor. ¿Usted cree que el Señor le puede conseguir ese trabajo que usted está esperando? Parece que no creen. Si usted cree que el Señor, crea, ore y siga orando, que el Señor puede conseguirlo. Lo que pasa es que hay trabajo que el Señor lo consigue desde que se lo pedimos, pero nos manda a la oficina al año, porque no estamos preparados para ir. ¿Usted cree que Dios puede conseguirle ese esposo o esa esposa que usted está pidiendo? Sí, el Señor puede, Él es todopoderoso. Él tiene control de todo, su vida Él la ve en un mosaico. Pero tal vez el Señor esté esperando que usted esté preparada o que usted esté preparado para Él responder esa oración. Él quiere que perseveremos en la oración. Solamente quiero orar con, si hay aquí alguna persona o algunas personas, vamos a inclinar nuestro rostro. Si hay aquí alguna persona que ha estado orando por un tema y dice, yo quiero orar. Yo quiero orar con la congregación completa. Venga, pase por aquí, vamos a orar. Vamos a orar. Tú no has visto la respuesta, pero Dios te oyó. O sea, lo que dice la Biblia es que Dios oye. Dios oye, Dios escucha las oraciones de su pueblo. A Dios hay que creerle. Si es que tú quieres que Él te lo muestre, pídeselo. Dile, Señor, muéstrame tu grandeza. Muéstrame por dónde es. Todavía yo no lo veo, pero yo te creo. Y yo voy a insistir orando por esto. Yo creo que tú puedes hacer este cambio. Tengo tal tiempo orando por esta situación. Perdóname si me he desesperado o si he perdido la fe. Yo quiero seguir orando. Vamos a orar, hermanos. Sea cual sea, mire, sea cual sea la petición, para Dios no hay nada imposible.
No hay barrera que Dios no nos ayude a nosotros a brincar. No hay cosa que Dios no pueda resolver. No importa que los hombres digan que no. Le quiero repetir algo que he dicho desde este púlpito muchas veces en las últimas semanas. La última palabra la tiene el Señor. Insistamos en la oración y no desmayemos. Que nuestro compromiso ante el púlpito sea insistir en la oración. Un minuto me dan para hablar con los amigos que están aquí en esta mañana. Yo no quiero dirigir palabras a usted que no están para usted. Pero mire, si usted quiere tener un encuentro con Dios, usted tiene que hablar con Él. Si usted no ha hablado con el Señor y le ha dicho: Señor, yo reconozco mi pecado. Yo reconozco que no he andado bien delante de ti. Cuando comenzamos el mensaje decíamos, el primer acto de fe es orar, hablar con Dios. Para nacer de nuevo usted tiene que venir a Dios en arrepentimiento, confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos para usted obtener salvación y vida eterna. No salga de este lugar sin tener un encuentro personal con Jesucristo, sin tener un encuentro personal con Dios a través de Jesucristo. Vamos a orar. Yo quiero pedirle a nuestro hermano Parménides Vidal que pase por aquí. A los diáconos, por favor, que pasen para que oremos. Yo no tengo problema en lo que piensen que esto es una rutina. La oración tiene que ser repetida en la iglesia. Nosotros somos una iglesia que creemos en la oración, hermanos, y creemos en la insistencia de la oración. Sea cual sea la situación, hay que insistir delante de Dios. Y algún día yo quiero oír de ustedes el testimonio. Cuando Dios obre con ustedes, no tenga vergüenza. Diga: yo quiero dar mi testimonio. Yo quiero decir cómo Dios obró, cómo el Señor abrió puertas. Oremos, hermano. En nombre de nuestro Dios. Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Tú sustenta la creación como te hemos cantado, Señor. Tú eres el dueño de todas las cosas. Tú eres el dueño. Tú no necesitas de nada, oh Señor, porque tú lo sustenta todo, Señor. Tú eres nuestro Dios. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A quién pediremos? Si solo tú tienes palabra de vida, solo tú, Señor, tienes la solución. Solo tú tienes la respuesta, oh Dios. Solo tú tienes la palabra. Y solo tú, Señor, eres capaz de abrir puertas que nadie se puede cerrar, Señor. Solo tú eres capaz de decir y ser creado, Señor. Solo tú eres capaz de hacerlo. Más nadie lo puede hacer, solo tú, oh Dios. Por eso tus hijos, tu iglesia, venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, una respuesta, oh Dios. Hay muchos hermanos que están aquí, Señor, pidiendo una respuesta para asuntos de sanidad, Señor, como el pastor ha testificado y como nosotros hemos vivido, hemos visto, Señor, tu mano poderosa sanando, Dios. Nosotros creemos que tú tienes poder y que tú sanas a tus hijos, Dios. Nosotros creemos, Señor, que tú puedes sanar. Nosotros confiamos en ti. Toda potestad te he dado en el cielo y en la tierra. No hay límite para ti, oh Señor. Tú creas, Señor, órganos nuevos. Señor, tú creas tejido nuevo. Señor, tú creas células nuevas. Tú tienes el poder y la potestad, Señor. Nosotros creemos en ti, oh Dios. Nosotros sabemos, Señor, que tú tienes poder para liberar, oh Dios. Tú tienes poder para sacar personas de las cárceles, oh Dios. Y hay alguna persona a lo mejor que está orando aquí o en cualquier lugar del mundo, Señor, y está orando por que tú traigas liberación a alguna gente, oh Dios. Tú tienes el poder, Señor. Cuando tú dices que las puertas se abren, nadie la puede sostener. Si tú dices que los muros se rompen, no, Señor, los muros se rompen. Tú eres el Dios todopoderoso. Gracias. Señor, tú eres el Dios todopoderoso.
Te pedimos que se rompan las murallas para que tú recibas la gloria y la honra, para que tú puedas ser glorificado, oh Dios. Rompe murallas, Señor. Amén. Señor, tú eres el Dios que cambia los corazones de piedra, Señor, y lo cambia y lo pone en corazones vivos, corazones de carne, Señor. Yo no sé si hay aquí alguna oración pidiendo para que un corazón de piedra se convierte, Señor. Tú eres el Dios que cambia los corazones, oh Dios. No hay nada imposible. No hay corazón de piedra para ti, oh Dios. Rompe corazones, transforma vidas, Señor. Cambia corazones, Señor. Cambia corazones, Señor. Y hay corazones de piedra, Señor, que tú lo vas a cambiar, oh Dios, por tu poder, oh Dios. Amén. Nosotros confiamos en ti. Amén. Nosotros confiamos en ti, oh Señor. Amén, Señor. Señor, tú eres el Dios de la esperanza. A veces hay situaciones, Señor. Hay estado hasta depresivo, Dios. Sí. Desesperación. Pero tú eres nuestra paz. Tú eres nuestra paz, Señor. Y yo te estoy pidiendo que ponga paz en el corazón de algunas personas que están turbadas, oh Dios. Tú eres el Dios que le dice a la mar, calla, y la mar calla, oh Señor. Las turbulencias que hay en algunos corazones, Señor, pon tú la paz y la tranquilidad, oh Dios. Pon paz y tranquilidad. Amén. Pon paz y tranquilidad. Amén. Pon paz y tranquilidad, Señor. Si hay algún sinónimo de desesperación, Señor, que ya hemos perdido la paciencia, oh Dios, y no tenemos la capacidad de esperar más, oh Dios. Tú eres el Dios de la esperanza. Tú eres el Dios que renueva las fuerzas, Señor. Permítenos ser creyentes persistentes, Señor. Permítenos ser creyentes que confiemos en ti y no en nuestras circunstancias, oh Dios. Da tú esa esperanza, Señor. Renueva las fuerzas, Señor. Amén. Renueva las fuerzas, Señor. Amén. Que tu gloria se manifieste, Señor. Que tu gloria se mueva, Señor. Que tu gloria se manifieste. Que tu gloria se manifieste, Señor. Amén. Y queremos agradecerte por cada circunstancia en nuestras vidas. Gracias. Cada detalle, cada momento, por duro, por difícil que sea, nosotros reconocemos que tú eres nuestro Dios soberano. Nosotros confesamos y decimos que tú eres el dueño de nuestra vida. Nosotros decimos, Señor, que nosotros somos el barro y que tú eres el alfarero, Señor, y que tú nos rompes y nos reconstruye, y tú tienes el poder, tienes la autorización, y aunque no te la demos, como quiera la tienes. Pero nosotros te decimos, sí, rómpenos, Señor. Sí, rómpenos, sí, cámbianos, Señor. Sí, transfórmanos, Señor. Y hazlo como tú quieres, porque tú eres el alfarero, Señor. Tú eres el alfarero, Señor. Te alabamos y te damos la gloria. Gracias, Señor. Te damos la honra a ti, oh Dios. Te damos la gloria y la honra a ti, oh Dios. Amén. Recíbela, Señor. Recíbela por las sanidades que ha dado, Señor. Recíbelas por los problemas que eran imposibles y que tú has dado solución. Amén. Recíbela, Señor, por las liberaciones que ha dado. Y si hay alguna persona que está atada por la fuerza de las tinieblas, Señor, no sé si hay alguna persona que está atada por la fuerza de las tinieblas, Señor. Tu palabra nos dice que Cristo Jesús liberaba a los atados por el diablo. Liberaba a las personas que estaban endemoniadas. Y tú le has dado potestad a tu iglesia, Señor. Si hay alguna persona que está atada aquí, oh Señor, yo te pido, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús tú lo liberes, Señor. Que tú lo liberes, Señor. Tú eres el Dios que trae liberación. Tú eres el Dios todopoderoso. Nosotros confiamos en ti, oh Dios. Y le decimos al diablo, Satanás, fuera en el nombre de Cristo Jesús. 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 Libre,
sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libre en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Tú te mueves, Señor, en tu iglesia. Tú te mueves en tu iglesia, Señor. Nosotros confiamos en ti, oh Dios. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor.